Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Seguimos mirando en Holanda la producción de papa. Habíamos visto que esta actividad utiliza en todas sus categorías 160.000 hectáreas de su valiosa y rica tierra. De allí se recogen 7,5 millones de toneladas. Para semillas van 35.000 hectáreas, a la papa fresca se le dedican 3.000 y en chip, papas fritas y purés 87.000 hectáreas. También la papa va con destino a la industria del almidón, a la cual le destinan 35.000 hectáreas. Cada una de estas especialidades recorre un camino que no se mezcla con las otras. Esto requiere una especialización y un manejo adecuado desde el campo hasta su destino final, y eso es lo que recorrimos y trataremos de mostrar. Ya habíamos hablado de la feracidad de los suelos y lo integral que es el productor holandés, que está siempre al pie de su granja y en todos los trabajos apoyados por una infraestructura que viene a suplir la cada vez más inexistente fuerza de trabajo rural. Tenemos la papa en la cosechadora de Wolf, y de allí se desencadena toda una cadena de procesos que definitivamente hacen de la papa y fundamentalmente de su semilla el producto mundialmente valorado que es. Uno de esos eslabones es el que viene a ocupar Bijlsma Hercules, una empresa que está hace 75 años en el sector, proporcionando toda la tecnología desde que la papa se cosecha hasta que es embolsada hacia el supermercado. Una característica que la empresa Bijlsma Hercules posee es que puede responder a las necesidades de los clientes diseñando los equipos especialmente. La empresa desde sus modernas oficinas puede pensar los equipos de acuerdo a las características del espacio disponible y al tipo de suelo del lugar en donde se trabaja. Desde tolvas, desterronadores, equipos prelimpieza, preclasificadores y así todos los equipos para dar los pasos necesarios para un cuidadoso manipuleo de la papa. Esto lo vimos cuando visitamos la granja de Van Hill en Tollenbeek, a 90 kilómetros al noroeste de Ámsterdam. Van Hill es un productor de semilla de papa y se especializa en unas 7 u 8 variedades que produce para grandes comercializadores de semillas. I'm now a 20 years farmer and I've bought the farm from my parents. 20 years ago we had 24 hectares and now we have 125 hectares. It's a tendency now in the country, Yes. more bigger The marshes are little, so we have to do more so we get the same money. Mm-hmm, yeah. We have totally 125 hectares, and we have 50 hectares of seed potato, only seed potato, and 25 for onions, dus consumptie, and then sugar beets, even kijken wat hebben we weer, tulps and lilies. Almacena 5.000 toneladas y aquí la tecnología provista por Bijlsma Hercules le facilita la tarea de almacenaje hasta producir un secado durante 4 semanas. Luego proceden a un calibrado y embolsan de acuerdo a lo solicitado por el cliente, generalmente en bolsas de 25 kilogramos. Estamos hablando siempre de semillas. En la época de la clasificación tienen inspección del organismo de control llamado NAC 2 veces al día. La intensidad del trabajo se debe a que aquí hay solo 2 meses para entregar la semilla, que es en su mayor parte para exportación. El proceso de clasificación y limpieza comienza cuando el producto llega con un elevador arriba, en donde con una máquina Bijlsma Hercules de 10 años de antigüedad calibran la papa hasta en 5 tamaños. En 3 meses de trabajo deben clasificar más de 3.000 toneladas. Ellos eligieron este sistema, que es una máquina ideal para spunta. El producto se mueve
Y todas las papas alargadas que quedan dentro de la zaranda están empujadas con esta herramienta roja. Entonces ahí se puede ver el movimiento que empuja la papa alargada hacia arriba. Toda la empresa se mueve con el trabajo de no más de 4 personas. De allí la importancia que el equipo proporciona. En Holanda se disfrutan los últimos 10 días de un verano que ha sido seco, rompiendo un poco esa placidez que el clima da desde el punto de vista agronómico, con buenas temperaturas, buena humedad, buenos suelos. Aunque tiene sus limitaciones, los excelentes maíces que vemos no pasarán de ser una buena materia para silaje para el ganado. La gente disfruta los últimos calores en las plazas y desenvuelven su ingenio y preocupación ambiental en muchos espacios verdes de Ámsterdam. Pero volvamos a la papa. Como todo clúster productivo, atrás de la papa hay un gran desarrollo de equipamiento para todas las etapas. En una granja que visitamos había un equipo de lavado muy interesante. Su propietario anteriormente vivía en una isla del sudoeste de Holanda y por política del uso de la tierra del gobierno holandés, que asignaron a aquella región un destino de conservación ambiental, debió trasladarse a esta. Aquí cultiva 100 hectáreas de papa para chips. Armó una asociación con otros productores con el objetivo de achicar la distancia entre la producción y la industria. Utiliza esta línea de lavado móvil que viene a cumplir con ese objetivo. Este equipo lava unas 30 toneladas por hora. De la empresa ofrecen una línea de equipos que complementan el circuito de las papas. We are selling a lot of equipment especially for the potato companies, flake lines, cutting lines for French fries, and washing equipment to clean the potatoes and dry the potatoes. We have steps. We started at from 0 till 150 tons an hour with our equipment. So we can start very small and end very big. I shall explain a little bit more about the washing equipment. Our company can wash very high capacities, and also we are taking out all the clods and the stones almost 100%. And then when the potatoes are very dirty, we can clean them almost clean, almost totally clean. So that's why we have a drum who is not round, but it's in angles. That system is washing better as a round barrel. And also after the barrel we can take out all the difficult parts very easily. And then it's coming on the roller dryer, where we can dry the potatoes almost dry, that you can put it directly in plastic buckets or something for the supermarket. Otra tecnología muy interesante fue presentada por la empresa Rai-Tech Vision, quienes desarrollaron equipamiento para la detección óptica de desperfectos y objetos contaminantes en la línea de producción. We have two types of machines. We have machines where the product is checked in the free fall. There we can go up to detection of 4 by 4 millimeters, but we have also belt sorters where we can go up to very small pieces of stone or wood or glass at 1 by 1 millimeter. And we have also, for instance, X-ray machines that we can check the baby food if there is some glass in the baby food, which we don't want to have at the customers, of course. So we can go up to very small defects and detect it by X-ray machines.
Our products are very easy to maintenance. It has very less parts to be maintained. The software is written by ourselves, but operating the machines is relatively easy. When we install a machine, our technicians will train the operators at location, and maintenance of the machine is just by changing the belt or doing some extra oil or some greasing or replacing the fingers, but it's all relatively easy. It are easy to be maintained machines with low costs on a yearly basis. We have the possibility to take over the machine by the internet and to look at the program, how is the machine running, and then adjust the recipes and the programs. We can send it back by internet into the machine, and the machine directly starts to run better like it did before. Todos los productores que visitamos cuentan con una herramienta que resulta imprescindible para una comercialización racional y disminuir también la dependencia a la hora de tomar decisiones. Las cámaras de almacenaje pueden ser para la mercancía a granel o en bins. Antes el bin era exclusivo para papa semilla, pero hoy en Holanda la tendencia es utilizarlo para la papa fresca también. En Omnivent resaltan el intenso conocimiento sobre la fisiología de la papa y las necesidades de todo el circuito, los tiempos y todo eso. La mayoría de quienes trabajan aquí han sido o son aún productores y su contacto con esa sintonía en diversos lugares del mundo. Omnivent has a very region-specific knowledge. In Argentina, for instance, we have local people who are involved in the agricultural field. So they have been there for years. We have hired them together with APH Latin America to make able that we understand the total supply chain of our clients, but also that we understand how potatoes are grown, how they are harvested, and what the clients are looking for. So together with our knowledge we have here from the office, from the worldwide global database of weather, we are able to estimate what the local conditions are. Therefore, we can supply and design efficient storage solutions with low storage losses, user-friendliness, online support. They are reliable and sustainable and comply with all local traditions and wishes. Un sistema de succión en bins o también de ventilación forzada o un sistema de circulación de aire para mantener la temperatura específica requerida. Todos los sistemas se adaptan a la necesidad del cliente y aprovechan también las características climatológicas de los lugares en donde se instalan. Cuando se llega al último eslabón de la cadena es en donde se somete al producto al juicio definitivo del consumidor que hará con su decisión al éxito o al fracaso del negocio. Así la trazabilidad viene estrictamente controlada desde el campo, en los depósitos y también en el embalaje hacia el supermercado y hasta llegar al consumidor. No solo de papa vive el hombre. Aunque en momentos de la historia la papa supo hacerlo, la zanahoria es también en Holanda una producción muy importante. Este productor planta unas 3.000 hectáreas. El equipamiento es similar al de la papa, lo que le permite agrandar el periodo de utilización a lo largo del año. También siembra una importante cantidad de papa y es además poseedor de una licencia exclusiva para producir una variedad de papa protegida de la que no se siembra más de 100 hectáreas. En esta etapa de comercialización el pesado y embolsado adquiere una importancia destacada. La empresa Manter que habíamos visitado en Potato Europe nos describió uno de los equipos.
You see here our weighing equipment from Manter. We are a company in the eastern part of Holland, and here we see a machine which is packing 1, 5, 10 kilos of carrots and potatoes. You see here, this is the feeding of the machine, and there you see that we have 10 vibrating lanes, and these vibrating lanes, they will feed the buckets for weighing. So after we have feeding the weighing buckets, you see there we have 10, this is a 10 head machine, and when the computer has found its correct weight, the product is falling in the discharge belt. And you see this machine has on the right hand side a net machine, a net bagging machine, and on the left hand side he is packing 1, 5 and 10 kilo carrots. I have here an example of the 1 kilo carrot, and an important issue by packing is the traceability and also of course the precision of the packing. The reason that these people are working with a lot of computer weighers is that they insist to have the exact weight in the package, and they want high capacity, and they want to have a traceability and printed bag for the supermarkets. Este equipamiento ya está operativo en varias empresas en la Argentina, en la localidad de Otamendi, en Villa Dolores en Córdoba, y Bill ratifica su confiabilidad. It is so that the machines are from stainless steel. It is the mechanical part is very simple maintenance. There is hardly no maintenance. The point is that the most vulnerable equipment is of course the software and the electronics. What we are using very well quality equipment and electronics, and we have also the possibility that we equip this machine with a router. That means that also from Holland our technicians can look into the machine if there are any parameters not well put in. So it is not necessary for us to send technicians over. We can look into the machine and we can advise the customer what to do when he has, as an example, a bad weight or he has problems with his packing machine. So we can assist the customer from distance. Fueron 10 intensos días de absorber tecnología y la información. Debía tener un ordenamiento que Arco Christians de APH Group nos ayudó a hacerlo. Una cosa quedó de manifiesto claramente: el interés del gobierno holandés, que se hizo presente desde el primer día para darnos el recibimiento, en donde quedó claro el interés de aumentar el intercambio. Parte de ese objetivo se estaba concretando ya con la estadía de varios técnicos del INTA en una estadía de capacitación. Una gran parte del contenido fue en torno a la producción de semilla de papa, espacio en el que nuestro país tiene posibilidades enormes. Una diferencia por ahí bastante fundamental en cuanto a la producción de semillas, que es la tendencia a nivel mundial, en cual Argentina tendría que ir desarrollándose hacia ese lado, es la plantación de la papa entera y no cortada como lo hacemos en Argentina. Por lo tanto, nosotros tenemos que mejorar mucho en el calibre que obtenemos de la papa semilla y en la selección y presentación de la misma cuando la entregamos a los productores. Allá en Argentina se corta la papa y en el resto del mundo no. Y es a donde nosotros creo que tenemos que ir, ¿no? Pero hubo mucho más que absorbimos en el recorrido. Vimos al productor holandés inmerso en el sistema virtuoso de eficiencia, en la conciencia de la sustentabilidad y el compromiso con la calidad. El marco institucional es una garantía para el éxito de los objetivos. Ese marco es amplio y excede el campo agronómico, y es un ejemplo de ello la logística y el transporte, que suma competitividad a la producción. Bueno, la impresión que me lleva acá es que nos falta mucha tecnología en Argentina y bueno, gracias a APH
vamos a poder llevar cierta maquinaria que nos haría falta para mejorar la calidad de entrega de los productos y todo el proceso que acá de almacenamiento, de cosecha, de empaque y todo lo que... Hoy, por ejemplo, en lo que es transporte están mucho más avanzados que nosotros, siendo ferrocarriles, todo lo que es sistema de transporte desde el público hasta lo privado. La seguridad es lo principal. Acá se anda a cualquier hora y sin ningún problema. El Grupo Gita es una potente iniciativa para nosotros. Un importante complejo de papa para industria está consolidándose en la Argentina e incursionando en nuevas regiones. El potencial del país podrá canalizarse de la mano de fuertes inversiones y de la capacidad de nuestros productores. Las divisas provenientes del sector agropecuario ampliarán así su matriz, disminuyendo la dependencia de producciones tradicionales, desahogando también regiones y haciendo un uso más inteligente del espacio. Esa es otra enseñanza de Holanda, con su gran diversidad de cultivos, la rotación a lo largo de todos los ciclos que permiten una producción sustentable. Nos queda ahora el regreso, la reflexión y el compromiso a la hora de ejercer nuestra responsabilidad en el diseño de nuestro país para nosotros y para quienes vendrán detrás nuestro. Oh, this is gonna change my life for you.